Hola a todos, bienvenidos a este segundo video tutorial en el cual vamos a realizar otra aplicación. En este caso vamos a trabajar con imágenes. ¿Os acordáis que en el primer video tutorial, la primera app que hicimos, ese Hola Mundo, trabajábamos con etiquetas y con botones, es decir, con una etiqueta y con un botón. Y al pulsar el botón aparecía en la etiqueta Hola Mundo. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar con botones también, pero vamos a trabajar con imágenes. Vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a Create a New Xcode Project. Otra vez nos aparecen las plantillas que queremos usar. Vamos a seleccionar la plantilla Single View Application de nuevo. ¿Por qué? Porque solamente necesito un controlador de vista, es decir, una vista principal que muestre lo que voy a hacer. Le doy a Next y aquí en el nombre pues le pongo App 2, por ejemplo. En Device le pongo para iPhone y le doy a Next. Voy a guardar el proyecto en el escritorio y le digo Create. Bien, ya tenemos abierto el proyecto. A la izquierda el grupo de carpetas y archivos. En la zona central el target del proyecto. Y voy a seleccionar mi storyboard. Pincho en main.storyboard y aquí tenemos nuestra vista. Bien, vamos a trabajar, como os he comentado, con imágenes y con un botón. Con dos botones. Vamos a poner dos botones en la aplicación y al pulsar un botón va a aparecer una imagen en pantalla. Si pulsamos el otro botón, esa imagen cambiará. ¿De acuerdo? Ya que tenéis un poquito más de conocimientos de Objective-C porque ya hemos visto teoría, ya deberíais saber lo que es una variable, ¿de acuerdo? Y lo que es un método. Bien, vamos a crear nuestra vista. Recordad, para trabajar con la vista en el storyboard tenemos que hacer doble clic sobre la misma. Se nos activan estos tres botones y ya podemos trabajar con la vista. Voy a seleccionar un objeto botón, voy a hacer un poco más grande esto. Voy a seleccionar un objeto botón y lo voy a pinchando sobre él lo arrastro a mi vista. Y lo voy a poner aquí. Y voy a arrastrar otro botón. Botón 1 y botón 2. Ahora voy a arrastrar un objeto que tengo que tener por aquí y si no lo encuentro lo busco. Esta parte que tenemos aquí destinada a escribir texto es un buscador. Yo quiero usar la clase UI ImageView. Aquí la tengo. ¿Veis cómo al poner UIM aparece este objeto? Que es un objeto de la clase UImageView. ¿De acuerdo? Recordad, ¿qué es un objeto? Cualquier cosa que esté dentro de nuestra aplicación. Puede ser un botón, puede ser una etiqueta, puede ser la propia vista. Cualquier cosa que esté dentro de nuestra aplicación es un objeto. Y recordad, detrás de un objeto siempre hay una clase. Por lo que se suele decir que una clase es la estructura de un objeto. Esto debéis saberlo, debéis conocerlo y debéis manejarlo con soltura. Son muy poquitas cosas en estos primeros pasos que estamos dando en el desarrollo iOS las que tenéis que manejar con soltura, pero una de ellas es lo que es un objeto y que detrás de un objeto siempre hay una clase. Una clase que está formada por el archivo de cabecera y por el archivo de implementación, el archivo .h y el archivo .m. Bien, conceptos así que estamos repasando porque esto ya lo hemos visto en las clases de teoría de Objective-C. Pero bueno, nunca está de más repasarlo y que se os vaya quedando en vuestras cabecitas toda esta terminología y todos estos fundamentos que son esenciales para tener una buena base y bueno, pues desarrollar aplicaciones para iPhone y para iPad. Bien, aquí tengo el objeto ImageView que yo voy a pincharlo y lo voy a arrastrar a mi vista. Aquí lo tengo, lo voy a hacer un poquito más grande. Me sitúo en el cuadradito este chiquitín, pincho y lo hago un poquito más grande. Así. ¿Veis? Bueno, ya tengo creada mi vista. Esto es lo que yo quiero que el usuario vea. Voy a compilar, acordaros aquí en la esquina superior izquierda hay un botón que es un play y puedo seleccionar el tipo de dispositivo un poco a la derecha, si lo quiero hacer para el iPhone 3,5 pulgadas, iPhone Retina 4 pulgadas, 64 bits... Bien, todo esto ya lo vimos en el primer video tutorial en nuestro Hola Mundo. Voy a dejar el que está por defecto y voy a compilar la aplicación. Le doy al play
o run, como queráis llamarlo, run. Bien, aquí tengo un botón y otro botón. La imagen no se ve porque no hay nada. Yo tengo aquí este objeto de la clase UImagView, mirad aquí, pero no hay nada, ¿vale? Por lo tanto, si yo pulso un botón, ¿qué pasará? Muy bien, nada. Si pulso el otro, ¿qué pasará? Pues nada, tampoco. O sea, esto no lo hago porque me haya vuelto loco, ni mucho menos. Es simplemente para que veáis que cuando pulso un botón o el otro, como no hay nada implementado, no hemos escrito nada de código, pues no va a pasar absolutamente nada. Voy a cerrar el simulador y lo siguiente que tengo que hacer es conectar cada uno de estos objetos que he puesto en pantalla con mi archivo de cabecera, con mi archivo viewcontroller.h. Voy a seleccionar la vista de editor porque así pues es más fácil, a través del asistente, es más fácil trabajar y crear esas conexiones. Pulso en la esquina superior derecha en el botoncito este, en el de en medio, el smoking este con pajarita, el hombre con pajarita, y aquí estoy. Se ha dividido la pantalla en dos, ¿veis? Aquí tengo mi storyboard y aquí tengo el archivo .m, viewcontroller.m, aquí lo tenemos. Como siempre, yo quiero crear las conexiones en el .h, en el fichero de cabecera, por lo tanto voy a seleccionar el fichero de cabecera. Pincho aquí en viewcontroller.m, pincho y me aparece este desplegable y voy a seleccionar el viewcontroller.h. Vale, ya estoy aquí. viewcontroller.h. Bueno, voy a empezar a crear mis conexiones en el archivo de cabecera de mi clase. Nuestras aplicaciones van a tener dos tipos de objetos, dos tipos de controladores de nuestras vistas. Controladores Action y controladores Outlet, es decir, objetos que reciben acciones y objetos que ejecutan acciones. Los objetos que ejecutan acciones generalmente serán botones o cualquier otro tipo parecido que puedan ejecutar métodos. Los objetos que reciban acciones son aquellos en los cuales dentro de los métodos vamos a llamarlos y vamos a interactuar con ellos. En este caso tenemos dos objetos Action, como son los dos botones, y un objeto Outlet, que es el objeto de imagen. Yo voy a crear dos conexiones Action y una conexión Outlet para poner nombre al objeto de la clase UImagView que he situado en mi vista. Voy a empezar a crear la conexión Outlet. Pincho sobre la imagen, fijaros que ya está seleccionada, y pulso la tecla Control. Vuelvo a pinchar sobre la imagen y arrastro. ¿Veis la flecha que ha salido azul? Esta flecha la voy a arrastrar hasta el archivo de cabecera, el archivo que tengo a la derecha. Lo suelto y me aparece la ventana modal, que ya deberíais estar acostumbrados a verla porque es la tercera vez que nos aparece. Aquí en conexión puedo elegir Outlet o Outlet Collection, acordaros. Yo voy a elegir Outlet. ¿Por qué? Porque quiero conectar únicamente este objeto. En nombre, pues ya sabéis que yo soy muy original, así que lo voy a llamar mi imagen, que queda un poco mal las dos i ahí, parece que pone mi imagen, pero bueno, mi imagen. Ya sabéis lo de la escritura camel case, empieza con letra minúscula y por cada cambio de palabra se usa la letra mayúscula. ¿De acuerdo? Tipo, aquí tenéis el nombre de la clase, UImagView, quiero dejarlo como está. Y en storage, weak o strong. Bueno, esto tiene que ver con la propiedad de la variable. Yo le voy a dejar weak porque no necesito crear un tipado fuerte, que sería el caso de strong. Lo voy a dejar en weak. Le doy a connect, al botón connect, y me genera la propiedad. La propiedad que contiene la variable mi imagen, que es una variable de la clase UImagView. ¿De acuerdo? En realidad, lo que estoy haciendo aquí con esta línea de código es declarar una variable de instancia a la clase, UImagView. Con esto, creando esta conexión del objeto al fichero de cabecera,
Lo que estoy haciendo en realidad es declarar una variable distancia a la clase uImageView. Es decir, tengo un objeto que va a almacenar imágenes y le pongo un nombre creando la conexión. ¿Cómo lo llamo? Mi imagen. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿verdad? Bien, vamos a crear las conexiones de los botones. Para ello, pincho sobre el botón, pulso la tecla Control y vuelvo a pinchar sobre el botón, de forma que aparece otra vez la flecha azul. La arrastro a mi archivo de cabecera y suelto. Aquí, en Connection, veis que me aparece Outlet. ¿Por qué? ¿Por qué me aparece Outlet? Porque los botones pueden ser Outlet o Action, o ambas cosas a la vez. Puedo crear una conexión Outlet, puedo crear una conexión Action o Outlet Collection, igualmente como nos aparecía con la imagen. ¿Por qué? Porque yo puedo declarar el botón, como he declarado esta variable, yo puedo declarar el botón, de forma que cuando se pulse, ese botón dentro de un método sea llamado y pueda, por ejemplo, cambiar su fondo, cambiar la letra, cambiar la forma. Es decir, los botones pueden ejecutar, pero también pueden recibir acciones. ¿De acuerdo? No sé si os ha quedado esto muy claro. De todas formas, lo veremos a lo largo de las prácticas como un objeto puede ser Outlet y Action a la misma vez. Es decir, puede ejecutar métodos, pero también puede recibir acciones, como que cambie de forma, que cambie su texto o su fondo. Bien, aquí voy a llamarle botón 1. Botón 1. Tipo de la clase uIButton y storage weak. Pero, perdón, en connection voy a dejar action, porque lo que quiero es crear un método. El nombre le dejo botón 1, en eventos que al pulsar el botón se ejecute y nada más. Le doy a connect y fijaros, me ha declarado un método. No solamente me lo ha declarado en el fichero .h, también acordaros que en el fichero .m, si yo pulso aquí en viewController.h y selecciono el fichero de implementación de mi clase, también me ha generado el método, aquí lo veis. Con la diferencia de que en el h terminaba en punto y coma y aquí me abre una llave y me la cierra para que yo implemente el método. Acordaros de esto. Aquí se implementa el método. ¿Vale? Bien. Lo haremos luego. Vamos otra vez al fichero viewController.h porque tenemos que declarar otro método. Vale. Bien, me voy a mi storyboard y pincho sobre el botón 2. Con la tecla Control, pincho de nuevo y me aparece la flecha azul. La arrastro a mi fichero de cabecera. Suelto y otra vez me aparece la ventana modal. Conexión, Action. Nombre, botón 2. ¿Vale? Touch up inside y le doy a Connect. ¿Veis lo que hace? Yo al establecerle un nombre al método lo pone aquí. Botón 1 y botón 2. Bien, pues ya he creado las conexiones, una conexión Outlet. Veis que esto es mi variable de la clase uImageView. Y dos conexiones, cada una a uno de los botones, es decir, dos métodos. El método botón 1 y el método botón 2. Ahora voy a cambiar de vista porque se trabaja mejor con la vista estándar cuando ya hemos creado las conexiones. Me voy a mi archivo viewController.m, en mi grupo de carpetas y archivos, me voy a mi viewController.m, pincho sobre él y aquí tenemos en la parte central mi archivo de implementación. Bien, pues aquí tenemos que implementar el método. ¿Os acordáis en la aplicación 1 que la implementación del método era muy sencilla? Porque lo que hacíamos era llamar a nuestra variable, mi etiqueta, le pasábamos una propiedad de texto, mi etiqueta.text, y decíamos que era igual a un string, a una cadena de caracteres, hola mundo. Pues ahora la cosa es muy parecida, lo único que cambia es la propiedad que le vamos a pasar a nuestra variable. Como no estamos trabajando con un objeto que pueda almacenar texto, la propiedad que le vamos a pasar al nombre de la variable será de imagen. Lo primero de todo, vamos a llamar a nuestra variable, que la hemos llamado
mi imagen. Ahí la tenemos. Ahora vamos a pasarle una propiedad de imagen. ¿Por qué? Porque es un objeto de la clase UImageView. Acordaros que en la aplicación 1 le pasábamos una propiedad de texto, decíamos mi etiqueta.text, porque estábamos trabajando con un objeto de la clase UILabel, una etiqueta. Ahora no, ahora estamos trabajando con un archivo de la clase UImageView, es decir, un archivo que va a almacenar imágenes. Por lo tanto, la propiedad que debo pasarle es .image. ¿Veis que se ha puesto en morado? El nombre de nuestras variables, Xcode lo va a pintar en verde. El nombre de las propiedades lo va a pintar en morado. El nombre de los string, acordaros, esto es un string, lo va a pintar en rojo. ¿De acuerdo? Bien. Mi imagen.image, ahora le tengo que dar un valor. Es decir, ¿qué quiero que almacene esta variable? Pues le digo que es igual. Y aquí voy a abrir un corchete y voy a usar la clase UIMage. UIMage, un objeto de la clase UIMage. ¿Cómo lo hago? Muy bien. Le digo el nombre de la imagen que yo quiero cargar. Image, name it. ¿Veis cómo autocompletar me ayuda? Dos puntos y ahora mediante un objeto de la clase NSString, una cadena de caracteres, le digo el nombre de la imagen. Imagen1.jpg. Cierro la comilla, cierro el corchete. ¿Y por qué está aquí este error? Porque todas las sentencias en Objective-C terminan con punto y coma. Punto y coma. Y ya tengo la implementación del método realizada. ¿Qué hace este método? Este método, cuando se pulse el botón, lo que le va a pasar a mi imagen, es decir, el objeto de la clase ImageView que he puesto en el storyboard, le va a pasar una propiedad de imagen y le va a dar un valor que es una imagen, un objeto de la clase UIMage, ImageNamed, es decir, una imagen que se va a llamar imagen1.jpg. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con el método 2. Por lo tanto, voy a copiar la línea y la voy a implementar en el método 2. Con la salvedad de que cuando se ejecute el método 2, que lo va a pulsar el botón 2, no va a llamar a la imagen 1, sino que va a llamar a la imagen 2. ¿Veis la diferencia, verdad? Aquí en el string, a la imagen que estamos llamando es la imagen 1 y aquí es la imagen 2. Bueno, pues ya estaría todo, a excepción de que tengo que pasar a mi proyecto la imagen 1 JPG y la imagen 2 JPG. Por lo tanto, me voy a mi escritorio, que las tengo que tener por aquí. Aquí están. Vamos a hacer esto más chiquitito para poder arrastrarlas. ¿Cómo pasamos objetos a nuestro grupo de carpetas y archivos? A nuestro grupo de carpetas y archivos, que es donde tienen que estar todos los objetos que va a contener nuestra aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Seleccionamos lo que queramos pasar, en este caso 2 imágenes, y pinchamos sobre ellas, veis que ya están aquí seleccionadas, y las arrastramos pues dentro del proyecto. ¿Veis que ha aparecido el símbolo más ahí? Suelto y me aparece esta pantalla. En Destination, si yo dejo chequeado esto, lo que hace es copiarme las imágenes en mi proyecto local. Es decir, las tendría en el escritorio, pero también me las copiaría dentro de mi proyecto local. Es muy importante, o al menos yo lo creo, y yo lo hago siempre así, que chequeéis este punto. ¿Por qué? Porque si en un momento dado yo borro estas imágenes del escritorio, no las vas a tener en tu proyecto. ¿Vale? Por lo tanto, siempre es conveniente tener los objetos que vayas a usar en tu aplicación en la carpeta local del proyecto. Bien, pues entonces le doy a Finish y ya me las ha puesto aquí. Imagen 1 e imagen 2. Para tener un proyecto estructurado dentro del grupo de carpetas y archivos, sería conveniente meter las imágenes en una carpeta, los sonidos en otra. Así tendríamos un proyecto estructurado y sabríamos siempre dónde está cada cosa. Para crear una carpeta dentro de nuestro grupo de carpetas y archivos, es tan sencillo como situarnos pues donde queráis crearla, por ejemplo aquí en el Target, damos botón derecho y le decimos New Group. ¿Veis? Ha generado una nueva carpeta. La voy a llamar Imágenes. Doy
voy a intro, selecciono mis imágenes, pincho sobre ellas, veis que se han quedado como si se pudieran mover con un símbolo más, las voy a arrastrar dentro de la carpeta de imágenes, ahí las tengo. Esto ya sería un proyecto pues estructurado, ¿veis? Aquí pues la carpeta de imágenes, la puedo poner aquí por ejemplo, ¿vale? Y ya la tendría dentro de otra carpeta o la dejo donde estaba, ¿vale? Bueno, eso ya vais jugando vosotros como queráis o simplemente las dejáis ahí. Esto es solamente para tener un proyecto lo más estructurado posible. Bien, pues una vez que ya están dentro de mi grupo de carpetas y archivos y yo las llamo exactamente igual, con la misma terminación de archivo, pues la aplicación ya está terminada. Vamos a compilar y a ver si hemos hecho todo bien, a ver si funciona. Le doy al play y aquí está. Bueno, voy a pulsar el botón 1. Aquí está la imagen 1. Ahora voy a pulsar el botón 2. Aquí está la imagen 2. Perfecto. Bueno, no es que sea muy complicado, pero hombre, siempre alegra que a uno le salgan bien las cosas a la primera, ¿verdad? La lógica espero que la entendáis, es decir, al pulsar el botón 1, lo que ejecuta es este método que a través de la propiedad de image, a través de la propiedad de imagen a mi variable, le paso un valor. ¿Qué valor le paso? Lo que va entre corchetes. ¿Qué va entre corchetes? Pues llamo a una imagen de mi grupo de carpetas y archivos. Imagen 1 en el método 1, imagen 2 en el método 2. Cuando pulso un botón, ejecuta el método y llama a la imagen. Cuando pulso el otro, lo mismo. ¿Veis qué sencillo? Así estamos trabajando con botones y con imágenes. Pues nada más, únicamente indicaros que si queréis podéis descargar estos proyectos en la web que tenéis en pantalla. Ahí hay un apartado de descargas en el cual vais a poder descargar todos los ejemplos que hagamos en estos videotutoriales. Nos escuchamos aquí, en Mac Today. ¡Hasta luego!